Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver otro video que referente al diseño de estructuras en hormigón pretensado. Esta vez vamos a tratar el tema de pérdidas, que cuando estudiamos flexión dijimos que estimábamos un coeficiente de pérdidas R diferidas, aparte había que sumarle las pérdidas instantáneas, a los efectos de evaluar la tensión de tesado. Ahora vamos a tratar de hablar un poquito más sobre las mismas. Son en principio por lo menos dos videos. Este sería el parte A. A pesar de ser el hormigón pretensado en sus fundamentos, como lo mencionamos en los primeros videos de presentación del tema, muy simple, básicamente aplicar una precompresión para sumarla a las tensiones de tracción que originan las cargas y obtener como sumatoria un estado de tensiones resultantes nulas de tracción en las fibras más favorables o limitadas de tracción, tal que no se traduzcan en fisuras, pasó igualmente un largo tiempo para que fuera utilizado en la práctica estructural. Y ello se motivó fundamentalmente en que el efecto favorable de la precompresión se iba perdiendo o directamente desaparecía a lo largo del tiempo, y en esa época no se entendía realmente por qué razón ocurría eso, más allá de que también los aceros utilizados para tesado tenían una tensión de fluencia muy inferior a los actuales. Freycinet, que fue uno de los padres del hormigón pretensado, fue quien primero logró interpretar correctamente este problema. El problema a que nos referimos es el comportamiento propio del hormigón y sus deformaciones asociadas, como estudiamos en la clase de rheología. La contracción de Fraude, la fluencia lenta, la relajación del acero, sumado al hecho de que los aceros utilizados, como ya mencioné anteriormente, tenían tensiones de fluencia baja y por ende el nivel de tensiones que le podíamos dar inicial no podía ser muy elevado. Supongamos un acero de 3000 kilos por centímetro cuadrado de tensión inicial, de tensión de fluencia, no podía ser tesado con una tensión excesivamente cercana a ese valor. Freycinet en 1928 patentó a su nombre el primer sistema de pretensado. Como ustedes saben, las primeras décadas de las construcciones de hormigón armado o concreto armado para los colegas de otros países amigos, básicamente los avances en el diseño se patentaban, o sea, lo opuesto que pasa hoy en día, que se investiga y se publican los resultados de las investigaciones de cualquier universidad o laboratorio de cualquier país, y se comparte eso y se transfiere esa información a lo largo de reuniones técnicas, conferencias, congresos. En esa época era todo una especie de secreto, ¿sí? Como ya lo mencioné cuando hablamos del diseño de losas. Entonces Freycinet, antes del año 30, patenta su sistema de pretensado. Comenzando por el tipo de pérdidas, vamos a hablar en términos generales. La contracción de Fraude, la fluencia lenta y la relajación. Sumando estos tres efectos, el esfuerzo de compresión va a disminuir a lo largo del tiempo, siendo más acentuado el fenómeno en las primeras edades o meses. Existen otras causas que se agregan a las que ya mencionamos y que inciden en el valor de la fuerza de compresión sobre la pieza efectivo de pretensado, haciéndola variable a lo largo del tiempo, pero también haciéndola variable a lo largo de la sección del elemento, ¿sí? Por ejemplo, en hormigón post-tensado, como veremos, por la fricción entre cable y vaina. En resumen, la tensión en el cable en la armadura tesa va a variar con el tiempo y a su vez para igual valor de tiempo con la sección en estudio. En un gráfico muy básico, donde en ordenadas ponemos deformaciones diferidas y en abscisas tiempo, podemos observar entre 0 y T0 deformaciones generadas en el hormigón por contracción de Fraude.
Aplicada una carga en T0, se genera una deformación instantánea elástica inmediata, y mantenida la carga en el tiempo, se incrementa esa deformación, que se denomina defluencia, hasta que luego de un tiempo suficientemente largo podemos considerar que es casi constante en el tiempo y que no hay un incremento significativo. Ese tiempo que hablamos son de varios años, usualmente de 3 y 5 años. La tensión de tesado entonces es la que va a aplicar el constructor o proyectista. El mismo solo puede medir las tensiones o fuerza de pretensado en los extremos, donde tiene su equipo de tesado, que le permite medir la fuerza aplicada en ese punto y para ese instante inicial. La tensión real del cable en cada punto va a variar por diferentes razones: deslizamiento o pérdida de los elementos de anclaje, rozamiento entre cable y vaina solo en posttensado, no en pretensado, y acortamiento elástico del hormigón. Esas son todas pérdidas llamadas instantáneas. Las pérdidas adicionales que ocurren a lo largo del tiempo son las de contracción de Froude, fluencia lenta y relajación en el acero. La relajación en el acero actualmente, con los aceros de baja relajación que se utilizan para este tipo de estructuras, han disminuido sustancialmente en su valor, pero hay que considerarlas naturalmente. Considerando que todas las pérdidas son positivas, es decir, todas tienden a disminuir la tensión que se aplicó inicialmente al cable, cabe realizar el siguiente análisis. La máxima tensión que va a soportar el cable durante la vida útil en general, para pretensado total o limitado, se produce en el momento de tesado. Esta consideración no va a ser de aplicación para pretensado parcial, en donde no se limitan las tensiones bajo cargas de servicio de tracción en el hormigón. Es decir, que puede estar en estado 2 y por ende ya sabemos en el ensayo que vimos de la viga posttensada ruptura, el incremento ya de tensiones en el acero para un dado incremento de cargas deja de ser lineal. En función de esto, los reglamentos y normativas permiten tensiones admisibles de tesado elevadas, cercanas a las tensiones de rotura del acero o de fluencia, porque es posible interpretar al tesado como un ensayo de carga del acero. Tomando las precauciones adecuadas, lo peor que puede ocurrir es que en la playa de premoldeados, cuando estamos tesando la viga, se rompa un cable y haya que reemplazarlo, ¿sí? Entonces, la clasificación según el instante que se producen, podemos decir que hay pérdidas previas, otras que se llaman instantáneas, y el tercer grupo serían las diferidas. Previas al anclaje del cable, instantáneas apenas se ancla el cable, y diferidas a lo largo del tiempo durante años. Las previas puede ser la relajación del acero en pretesado, en el banco de tesado, por ejemplo, el deslizamiento de los anclajes en los bancos de pretensado. Las instantáneas, la deformación elástica en el hormigón, las pérdidas por fricción en las vainas, posttensado, y el deslizamiento de anclajes para lograr un anclaje efectivo en posttensado. También como previa se puede traducir la pérdida propia que tenga el gato de tesado, ¿sí? Que eso es un dato a evaluar por el fabricante según el equipo que utiliza. Y las diferidas tendríamos, por su parte en el hormigón, contracción de Froude y fluencia lenta, y por su parte en el acero, relajación. Ahora bien, si recordamos que la fluencia lenta, lo vimos en la clase de reología, es el aumento de las deformaciones bajo un estado de tensiones permanentes, es decir, que tiene que haber cargas de naturaleza permanente, ¿sí? Como son las de peso propio, por ejemplo. Y la relajación es la pérdida de tensión bajo una deformación permanente. En realidad, analizando, ambos fenómenos están íntimamente ligados e interactúan en forma compleja. El cálculo de las pérdidas, si queremos ser precisos, es un problema bastante complejo, entonces normalmente lo abordamos mediante enfoques simplificados, que tienen un margen de error, ¿sí? Entonces el cálculo de las pérdidas en una estructura pretensada es un tema que se aborda por lo general en forma práctica mediante métodos aproximados que, aunque son aproximados, permiten lograr un diseño satisfactorio.
Solo a modo informativo podemos estimar como pérdidas relativas los siguientes valores. Esto está sacado de un libro de hormigón pretensado del ingeniero De Luca, que tiene sus años, y por eso voy a aclarar un tema que puse una flechita. Pérdidas más significativas dividido en pretensado y en posttensado. En el hormigón, deformación elástica en pretensado 3% y en posttensado 2%, estimadas como valores promedio. ¿Y por qué más alta en pretensado? Porque se tesa a una edad menor en el hormigón. Como fluencia, 6% en ambos. Como contracción, un poquito más elevada en pretensado que en posttensado. Y acá cabe la aclaración: relajación en el acero 2% o 6%. Ese valor de 6% en posttensado era para los aceros que no eran de baja relajación. Hoy por hoy no superan del 2,5 al 3% la pérdida de relajación en esos tipos de aceros, los aceros que se utilizan. A estos valores hay que sumarle los generados por otras razones, por ejemplo en posttensado las pérdidas por fricción, que son directamente proporcionales a la curvatura del cable y a la distancia del anclaje pasivo al activo donde se tesa. En forma muy simplificada, si graficáramos la tensión de tesado inicial sobre la tensión de tesado de FPU de rotura en ordenadas y el tiempo, el primer valor que se produce son los efectos combinados de corrimiento de anclajes, acortamiento elástico y fricción. En forma idealizada se producen casi en el mismo instante. Luego se comienzan a producir las pérdidas llamadas diferidas, efectos combinados de fluencia, retracción y relajación. Entonces llegamos de una tensión inicial de tesado que puede estar cercana a 0,80 de la tensión de rotura del acero teso, y finalmente la tensión efectiva puede estar en el orden de 0,55, 0,58 o un poco más de la tensión de rotura del acero teso. Respecto de las pérdidas por fluencia, son función del nivel de tensiones de compresión bajo cargas permanentes. Por ello, en lo que se conocía como pretensado total, no se admitían tensiones de tracción en las fibras traccionadas precomprimidas para el estado más desfavorable de carga de servicio. Por ejemplo, una viga de puente simplemente apoyada en el centro de la luz, la fibra inferior de hormigón no podía estar traccionada ni aun cuando pasara el tren de cargas más desfavorable sobre el puente. Eso era el concepto que se utilizaba en los comienzos del pretensado. Luego se vio que no era el enfoque más lógico ni más conveniente. El pretensado total, las pérdidas por fluencia eran naturalmente más elevadas a igualdad de variables que en pretensado limitado. Modernamente se evaluó como favorable la aplicación de un pretensado limitado por estas y otras razones que veremos luego, que son favorables para el conjunto estructural. Entre otras cosas, que el pretensado total implicaba un alto valor de esfuerzo de tesado, consecuentemente un gasto económico mayor, y contraflechas que se podían ir incrementando a lo largo del tiempo, negativas, que afectaban el funcionamiento o estéticamente la estructura. Bueno, con esta brevísima presentación iniciamos el tema de pérdidas. Probablemente sean 3 los videos que tratemos el tema. Gracias. Hasta el próximo.